positivo el año que viene. Y cuando miramos el otro elemento que se incorporó a la demanda de los commodities agropecuarios, básicamente es la demanda para biocombustible, que era una demanda que no existía en los 90 y hoy es un jugador muy importante en términos de sostener la demanda. Obvio que hay también en el precio de los commodities mucho apalancamiento financiero, pero es mucho menor del que existe en otros bienes. Acá la cuestión es, si ustedes piensan que el apalancamiento financiero en la soja es del 50%, entonces deben estar preocupados por la volatilidad, pero no es tan fuerte. Es más fácil decir que suceda, pero es más fácil que la soja trepe arriba de $600 que caiga por abajo de 300. O sea, el escenario que tenemos por delante los países productores de la región es un escenario de volatilidad del precio de los commodities, pero sostenidos al alza. Y la pregunta es, ¿dónde está la principal, o cuál es la mirada que tenemos que tener básicamente a mediano plazo? Yo quiero que miren este gráfico y después lo repiensen un poco. Esto es la estructura mundial de la población dividida por cantidad de ingresos o por su perfil de ingresos. Piensen que en la década del 90 éramos 6.000 millones de habitantes, hoy somos 7.000 millones de habitantes. Se estima que en el 2020 vamos a ser 8.000 millones de habitantes. En el año 90 el 60% de la población mundial tenía ingresos bajos, o sea, estaba en la categoría de ingresos denominados pobres y solo un 20% de la población estaba en el segmento de población de ingresos altos. Eso se mantiene. Acuérdense que esos son los países desarrollados, que tienen tasa de natalidad en algunos casos negativa y de alguna manera un achatamiento y una inversión de la pirámide poblacional. Ahora miren lo que ha sido el cambio en los sectores de ingresos. Pasaron de ingresos bajos a ingresos medios e ingresos medios altos. Esa es la irrupción básicamente de China e India, y en especial los programas de China de población que pasa de población rural a población urbana. ¿Qué significa que pasen de ingresos pobres a ingresos medios? Que empiezan a consumir, y en especial consumen alimentos. En la primera etapa consumen proteínas vegetales, en la segunda etapa consumen proteínas animales. Y la belleza, o el chiste para nosotros, es que las proteínas vegetales animales se hacen con proteínas vegetales. Entonces, la mirada a mediano plazo es muy beneficiosa para la región. Lo que tenemos que tratar es de aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener, que de alguna manera va a ser sostenible. Hay que estar atentos en el corto. Vamos a seguir teniendo en el corto plazo fuerte volatilidad financiera, fuerte incertidumbre con respecto a la real recuperación y a la salida de los países centrales. Pero da la sensación que en el mediano plazo, y lo que está pasando en los emergentes, que cada vez más se desacoplan del crecimiento de los desarrollados, plantea para adelante no un escenario, no un huracán de cola en términos de lo que es el sector externo, pero sí un sector externo muy favorable para lo que va a ser la región de América Latina y en especial para Argentina. ¿Qué es lo que tenemos que observar básicamente a nivel local? ¿Hasta qué hora tengo para...? Bueno, porque somos 12 menos 10, vos decime porque empezamos más tarde. Esto es un poco algunas cuestiones. Da la sensación que cuando uno mira las elecciones primarias y cómo se está de alguna manera acomodando el escenario político, de que el gobierno seguramente va a obtener nuevamente la victoria en octubre. Y acá la pregunta que se empieza a hacer todo el mundo es, bueno, si hay ciertas correcciones que hacer, ¿cómo es el modelo de gestión? ¿En dónde hay que hacer las correcciones? ¿Y cuál va a ser de alguna manera las señales que está dando el gobierno con respecto a las correcciones que hay que hacer a futuro? Es claro que en los últimos 3 años, de alguna manera hay cierto deterioro en los niveles de competitividad. Se ve mucho más fuerte en aquellos sectores que son exportadores, pero empieza a verse también en los sectores internos. Entonces lo que tenemos que tratar de ver es cuáles fueron las fortalezas de la economía del ciclo anterior para tratar de plantearnos dónde debería estar, por lo menos cuál va a ser el ambiente económico y dónde deberían estar de alguna manera las correcciones. Es difícil entender, o para poder comprender este ciclo anterior que vivimos, de crecimiento tan fuerte, no podemos hacerlo si no nos acordamos lo que fue la salida de la convertibilidad, o lo que fue la salida de la crisis del 2001, porque no se explica solo por las medidas a partir del 2003. Hay que mirar el ciclo, pero tomando también lo que pasó entre el año 2001 y 2002. Y lo que pasó básicamente en el año 2001-2002 es, en el contexto internacional, empezó a revertirse el ciclo. Empezamos a tener precios de las commodities que empezaron a crecer y un ciclo mucho más, de alguna manera demandante de nuestros productos.
A nivel interno, recuerden lo que fue la salida de la convertibilidad. Por un lado que tuvimos una brutal devaluación, una especificación asimétrica, y en el fondo lo que produjo la devaluación, desde el punto de vista empresarial, es una licuación de pasivos, tanto privados como públicos. Para las empresas, la devaluación fue un game over, devaluación o especificación asimétrica. Empezaron todos de nuevo y todos empezaron de cero. En eso, en el marco de 50% de utilización de capacidad instalada del sector industrial. Estábamos trabajando con el sector industrial a media máquina, o con todo el sector de actividad a media máquina. Luego tuvimos el default y parte de la reestructuración de la deuda. Eso formó parte también de la licuación de los pasivos estatales y parte del proceso de reestructuración. La otra magia de la devaluación fue la licuación salarial. No se explica la recuperación del ciclo sin la brutal licuación salarial. Ustedes se imaginan, los griegos se quejan porque les quieren bajar el 10%. Nosotros bajamos el 45% con el efecto devaluatorio del salario o los ingresos generales. La pregunta es, ¿por qué no hubo una manifestación en la calle? Porque había 24% de desocupación. No podemos entender el ciclo o la licuación salarial si no nos acordamos que había 24% de desocupación. Y luego hubo algún fortalecimiento a la parte fiscal, algunos nuevos impuestos que ya estaban en marcha. Ya en el 2002 empezaron las retenciones y el impuesto al cheque venía del 2001. ¿Qué es lo que generó esto? Por un lado, un brutal efecto riqueza positivo. De alguna manera, todas las empresas sacaron su pasado y empezaron de cero para adelante. Y a su vez generó una brecha externa y una brecha fiscal positiva, los famosos gemelos. Recuerden que en el 2002 tuvimos 16.000 millones de dólares de superávit comercial, cuando el año anterior había sido solo de menos de 2.000 millones, y empezamos a tener resultado fiscal positivo. En el fondo, la devaluación, vista desde el sector público, es un brutal ajuste fiscal, porque lo que hace es baja el nivel de las remuneraciones y le da oxígeno fiscal a la parte del fisco. Esto en especial fue muy fuerte en las provincias, que gozaron durante los primeros 5 años de superávit fiscales inéditos para lo que es las estructuras de las provincias en la República Argentina. ¿Qué hizo el gobierno a partir del 2003 con esta base? Básicamente, si quieren, leyó inteligentemente o decodificó inteligentemente el ambiente económico, y lo que hizo es tener una política económica básicamente centrada en aumentar fuertemente el consumo para aumentar fuertemente el nivel de actividad. Y lo hizo con una política principal que es la política fiscal y una política subordinada que es la política monetaria. La fiscal básicamente lo que hacía era fuerte nivel de obra pública y darle profundidad al consumo a partir de una política social que empezara a levantar a los sectores más relegados de la sociedad. Y por el lado de la política monetaria, tasas de interés bajas fomentando fuertemente los niveles de consumo. En una primera etapa, la política monetaria contribuyó a la acumulación de reservas. En una segunda etapa empezó a contribuir también al financiamiento del Estado cuando la parte fiscal empezó a salir. Y por otro lado, una política, si quieren, agresiva en términos de recuperación de ingresos, tanto en el sector privado como se dio en el sector público, en especial a través de la movilidad jubilatoria. Vamos a ver algunos de los efectos, qué es lo que pasó en estos años en base a lo que fue esta armado, llámenle modelo, o básicamente a la puesta en marcha. Es difícil, cuando uno lo mira así, pensar solo en un modelo. Por lo general, la mayoría de estas medidas no fueron tomadas con un diseño previo. Muchas de estas medidas se tomaron en el medio de una crisis, con funcionarios escondidos en el Banco Nación y la gente en la calle que los quería matar. Entonces siempre cuando uno sale de una crisis, a veces importan las ideas, pero muchas veces también importan los hombres que tienen que tomar las decisiones, porque son decisiones que van haciendo, tomándose, tanteando básicamente a veces cómo está el mercado. Esto fue, si quieren, lo que pasó, es un ciclo de crecimiento inédito para la economía argentina en términos de permanencia en el tiempo y de números del tiempo. Es decir, habíamos visto ciclos de crecimiento de 5 o 6 años, pero con tasas de crecimiento más moderadas, y crecimos casi un 82% desde el pico. Si uno se para en el año 98 y quiere llegar al año 2011, solo tendríamos que haber crecido al 2,5%. Miren los problemas que genera la volatilidad o las caídas, que hace que una caída de 4 años, para poder llegar, en vez de crecer al 2,5, tengamos que crecer casi al 10. Pero hemos tenido, salvo lo que fue la caída del 2009 a nivel mundial, que no fue tan fuerte en Argentina, un ciclo muy fuerte. En promedio, el crecimiento anual fue de casi el 7%, con una acumulación de expansión de casi el 82%.
no hubo un solo sector de la actividad económica visto desde la oferta que le haya ido mal en términos agregados. Todos crecieron. El comercio, la industria, el sector agropecuario, los servicios, el sector financiero. Cuando observamos y comparamos en ese ciclo, todos los sectores de alguna manera tuvieron un comportamiento positivo.